¿Cómo va, Omar? ¿Bien? Pero muy bien, gusto de estar aquí. Yo te decía, ustedes están manejando algunos números. ¿Cuál fue la última encuesta que conocen, o por lo menos tendencias que van conociendo justamente de la campaña aquí en la provincia de Santa Fe, en senador? Mira, vamos a tener algunos números seguramente a partir de la semana que viene, que es donde ya va a haber un clima electoral mucho más marcado. Lo que uno puede tener aquí es, desde las pasos hasta aquí, nosotros no hemos detenido la campaña, y en cada una de las recorridas lo que vemos es que Daniel Scioli ha afirmado su presencia. El impulso que da un triunfo en las PASO consolida eso, pero se ha tomado el trabajo con mucha humildad, por lo que queda mucho por hacer todavía. Queda mucho para recorrer y hablar con todos los santafesinos acerca de la propuesta de desarrollo que Daniel Scioli está planteando para todos los argentinos. Les agradezco la invitación a toda justamente la mesa de campaña de Perotti, de Scioli. Estuvo Berlanga, digamos, sí, el lunes pasado en una cena muy importante con empresarios de la provincia de Santa Fe. ¿Hay apoyo realmente de todo? Vieron que dicen que el primero que huele, digamos, la victoria o la derrota de alguien es el empresariado de cualquier región, ¿no? Y de cualquier provincia, de cualquier país. El empresariado de la provincia de Santa Fe, que es el que vos, por ejemplo, has recorrido cada industria, cada pequeña y mediana empresa, ¿está apoyando a Scioli? Lo que queríamos en esta presentación directamente de Daniel Scioli con los sectores de la producción, los sectores del trabajo, es llegar a aquellos sectores que no están en el día a día con la política. Son aquellos que están en su empresa, o en algunos en entidad gremial empresaria, pero que son formadores de opinión en sus comunidades. Desde Reconquista a Rufino habían representantes del sector empresarial. Planteamos claramente también la invitación a los gremios, se planteó la invitación al sector cooperativo y a la economía social, porque son actores claves en una etapa de desarrollo. Y lo que queríamos era esto, que Daniel Scioli en persona, gran parte de su equipo, Miguel Peirano, Gustavo Marangoni, Julián Domínguez, Sergio Berni, estén allí participando de lo que son ejes centrales: la producción, el trabajo, la seguridad para esta estrategia de desarrollo. Estamos viendo algunas imágenes justamente. Vamos a empezar con la primera pregunta. Ayer, Silvino, Omar, contábamos acerca de cómo había sido el evento, los que habían hablado, dábamos un poco la información y mostrábamos específicamente una foto que decíamos que tiene que ver con la política, que es esta foto que están viendo acá. Que hace tres meses era impensada. Bueno, no sé, a ver, justo me tocó esto, estaba ahí al lado, yo en esa mesa de al lado, cuando sacaron la foto, justo estaban todos los fotógrafos, contaba, y sacaron todas las cámaras y dispararon y demás. Lo habías dicho acá hace un tiempito, Marco, cuando habías estado, dijiste con todos los que estén de acuerdo con el proyecto de Daniel Scioli, pero me parece que fue un gesto político también, ¿no? Esto, de que hayan estado, de que hayan sacado una foto. Lo que sentíamos aquí es que lo que se pone en juego el 25 de octubre es nada menos que la orientación que sigue el país, qué proyecto político es el que definen los argentinos que los conduzcan en los próximos 4 años. Y nosotros tenemos una máxima que en realidad no son para repetir, son para practicar. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y en esto, si el sector de los trabajadores tiene una disposición de acompañar a Daniel Scioli en su proyecto presidencial, de acompañarnos a cada uno de nosotros en los distintos cargos, a Silvina, a Marcos Clery, en la lista de diputados nacionales, a mí en la disputa de la senaduría, son parte del proyecto. Independientemente de las situaciones pasadas, de todas estas cosas, yo creo que eso habrá tiempo para analizar, habrá tiempo para reflexionar, pero hoy hay una instancia superior en la que hay un tren que tiene que ponerse en marcha, se ha puesto en marcha y es con todos los vagones. Y en esto necesariamente no solamente un triunfo electoral se hace con todos, sino que
este desarrollo que se está planteando necesita movilizar la energía de todos los argentinos. Si estamos haciendo ese planteo, ¿cómo no hacerlo con los propios? Entonces, allí es donde hay una situación clara de coherencia en lo que hemos planteado frente a lo que está en juego. Y ha habido, la verdad, representantes de distintos gremios importantes en la provincia, de distintos centros económicos, industriales, comerciales y de servicios de toda la provincia, principales empresas de la provincia representadas en esa convocatoria, y era precisamente lo que buscamos. Nosotros sentimos que a los votos tradicionalmente que acompañan hay que hablarle a aquellos que quizás en las PASO no nos acompañaron, porque no tenían un pleno conocimiento de lo que iba a ser Daniel Scioli, de hacia dónde iba a estar, de qué iba a ser, cuál iba a ser su equipo, quién iban a estar en su equipo económico. Creo que es el momento donde claramente esto se está mostrando, y es bueno que cada uno de los actores que toma decisiones, que ya está pensando no solamente en las elecciones, pero en el tema de las elecciones influye muchas veces en la toma de decisiones. Y tener información del futuro presidente de los argentinos, con gran parte de su equipo, nos parecía que era un paso importante a dar en esta etapa final de la campaña. Omar, Sergio Berni es una estrella de rock prácticamente. Ayer, es un rockstar. Los empresarios se morían por sacarse una foto con Berni. Una cosa me sorprendió, no lo había visto en esa situación. Que haya un ministro de seguridad o un secretario de seguridad que tenga esa popularidad es rarísimo. A mí me sorprendió. A mí me ha tocado acompañarlo en muchas de las recorridas en la provincia con Gendarmería. En los barrios de Rosario y en todos, entrando a cada uno de los barrios, de los más humildes, de los más tranquilos y los para nada tranquilos. Y es una persona reconocida, a la cual la gente se arrima a saludarle, a sugerirlo, a agradecerle. Lo que a contarle cosas, yo vi eso también, que se acercaban los empresarios, lo agarraban y ¿Qué es lo importante de esto? Lo hemos visto aquí, Silvina nos acompañó cuando hizo el recorrido con la fuerza de Gendarmería instaladas aquí. Va, habla con la fuerza, recibe el informe de ellos y después a territorio. Y a territorio a escuchar a la gente. Y a contrastar lo que le dice el vecino en el lugar con lo que le informan que está pasando. Y me parece que eso marcó un estilo de no dejarse llevar por opinión de la fuerza, y obliga a la fuerza claramente a estar en terreno, porque allí va el que conduce. Y esto me parece que es realmente conducir a una fuerza de seguridad. Le agradecemos a Silvina Frana, a Omar Perotti, que están con nosotros, estuvieron viendo la publicidad. Me había olvidado que ya me había arrancado la publicidad. Hoy empieza. Hoy arrancaba, pero 10 minutitos de publicidad, tenés que bancártela, tenés que bancártela. Así que hoy se lo bancaron como televidentes e invitados, hicieron esa dualidad. Bueno, Silvina Frana, Omar Perotti y Silvina Frana están con nosotros, candidato a senador. Omar, candidato a senador nacional, está por lo menos, digamos, es el favorito. ¿Lo asumís como favorito, digamos? ¿Lo tomás como una mochila o lo tomás como una cuestión natural, digamos? No, lo que dije antes. Haber ganado las primarias es un aliciente, es un impulso importante lo que da las PASO, pero nosotros mejor que nadie sabemos lo que son las PASO. Empieza otra elección y la hemos tomado de esa manera, a trabajar de aquí al 25 de octubre con los mismos esfuerzos que creo que hay que hacer. No hay que creérsela, hay que trabajar hasta el último minuto. Antes de ir a la pregunta nuevamente de Chechu, que después de los 10 minutos de publicidad, digamos, la refrescamos. Hay que recordarla. Pero le quiero preguntar a los dos, si usted, ¿cómo ven las otras campañas? Tuvieron la posibilidad de ver las campañas, por lo menos audiovisuales, que es una parte de la campaña de sus competidores. La campaña del corte de boleta del Frente Progresista, del socialismo, y esa cuestión de polémica, quizás, digamos, de el radicalismo, Corral Barletta sacándose la foto con Macri, por lo tanto, y por el otro lado, el socialismo olvidándose de Margarita Stolbizer, que me parece lo más aceptable de todo, digamos, de la campaña, porque la verdad que era un saco de plomo. Y asumiendo, digamos, como boleta corta, que la habían puesto, digamos, al principio, pero
dice, sí, yo la voto a Margarita, y eso no le funcionó demasiado. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, como dirigentes políticos? ¿Se puede esperar algo del Frente Progresista? ¿Están esperando algo del Frente Progresista, digamos, que haya una reacción de parte de la ciudadanía, porque es el partido que gobierna en la provincia de Santa Fe? Mira, ¿cuál será su estrategia? No lo conozco. Sí, lo que puedo contestarte es que es lo que uno siente. A nosotros no nos da lo mismo tener presidente o no. Para nosotros el presidente es Scioli y es parte de un proyecto político. Es parte de un proyecto político que tiene muy claro el desarrollo, que tiene muy claro el resguardo de los mejores logros de estos años, la decisión política de ir por las cosas que faltan. Allí hay producción, allí hay federalismo económico, federalismo productivo, allí hay resguardo de la industria nacional y ese es el presidente que nosotros queremos. No es que queremos llevar a cualquiera, o nos da lo mismo, porque enfrente hay otro con una versión porteña, centralizada, con mucha influencia de los sectores financieros más especulativos y del sector importador. Y uno tiene muy claro que cuando el sector financiero condujo los destinos del país... ¿Te referís a Macri únicamente o Massa también? No, claramente con Macri. Enfrente, allí creo que hay un proyecto que cuando ese sector financiero gobernó la Argentina, al interior no le fue bien. Cuando ese sector no cuidó a la industria nacional, a Santa Fe, al interior, no le fue bien. Por lo cual no nos da lo mismo si tenemos presidente o no tenemos presidente. Tenemos presidente y de un proyecto. Por eso lo que nosotros decimos es que nuestra boleta no es de papel, por lo cual no se corta. Nuestra boleta es un proyecto. Nuestra boleta no es de papel. No es un papel. No es un papel, por eso no se corta. Nuestra boleta es un proyecto. Nosotros estamos convencidos de un presidente con una definición de diputados y de senadores que vamos a acompañar ese proyecto. Entonces, me gusta el título, es realmente lo que sentimos y expresamos. Es un movimiento nacional que tiene esa expresión, que se tiene que fortalecer con el acompañamiento de los diputados, de los senadores. Allí claramente es donde uno muestra una fortaleza distinta y uno lo ve a un Scioli mucho más acompañado que a cualquier otro candidato. Hay candidatos que están solos, hay candidatos que se muestran con uno o con dos. Aquí Scioli está con los gobernadores, con el movimiento obrero, con sus equipos técnicos. En definitiva, hay estructuras de movimientos sociales acompañando a lo que es un proyecto con un presidente. Y esto, para gobernar, es decisivo, para darle certeza a los argentinos frente a una instancia de cambio, qué respaldo se tiene, en los momentos difíciles, qué respaldo va a tener. Allí claramente creo que es donde hay la expresión más contundente de un proyecto. Vamos a la pregunta, sí, ahora recordarla, Chechu Comer, dale. Bueno, decíamos que ayer tuvimos la posibilidad de dialogar con Romagnoli y con Grandinetti, representantes del Frente Renovador, camino al Congreso de la Nación, y centraron muchas de sus propuestas en el combate contra el narcotráfico y propusieron continuar con el debate de leyes como bajar el nivel, la edad, de imputabilidad justamente de los menores y volver a debatir lo que es la ley de derribo. ¿Qué tan en coincidencia están ustedes con estas políticas o qué otras herramientas se le puede pedir al Estado Nacional para combatir el narcotráfico? Sí, digamos, nosotros compartimos plenamente la necesidad inmediata de una lucha frontal contra el narcotráfico. Por eso Daniel Scioli habla de la constitución de una fuerza federal que directamente se encargue de este delito. Y si vos no priorizás el combate contra el narcotráfico, hay un conjunto de situaciones que devienen como consecuencia de la presencia del narcotráfico y que claramente tienen que ver no solamente con la inseguridad, sino con las políticas de derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que esto no suceda, hay una población que no es menor, una franja poblacional que no es menor, que termina involucrada en estas situaciones y que termina comprometiendo su vida. Y hablemos, si quieren hablar más de este tema, hablemos con las mamás del Paco, hablemos con la gente que se encarga concretamente de políticas de adicciones, leamos a todos aquellos autores que hablan de los NI, de aquellos que no estudian ni trabajan. Y nosotros como sociedad no podemos sintetizar esa discusión en la baja o no de la edad de imputabilidad, en la legalización o no legalización de la droga. Tenemos que hablar claramente cuáles son las políticas de cercanía que vamos a tener como gobierno para poder contrarrestar todo el mal que hacen las adicciones.
que no solamente pasan por la penalización o no penalización, porque también es alarmante el nivel de alcohol que consumen los jóvenes. Entonces creo que el problema es mucho más profundo y mucho más complejo que sintetizarlo en una frase. No hay dudas, si acá hay un combate frontal contra el narcotráfico, hay un conjunto de cosas que se van a seguir complicando. Y sin dudas, si no hay un presupuesto acorde para lo que hoy es el Cedronar, pero que debería replicarse a nivel provincial y a nivel local. Ustedes saben que yo presenté un proyecto de ordenanza para que a nivel local haya una atención de aquella franja poblacional que esté afectada por adicciones. Nunca se me escuchó. Y digamos, y esto tiene que ver con lo que dice la ley de infancia, que muchos proclamamos y a veces no hay todas las medidas suficientes, salvo las del gobierno nacional. Hoy tenemos una municipalidad, por ejemplo, en Santa Fe, que cree que teniendo jardines municipales resuelve estos temas. Y estar cerca de esa franja de población que no tiene acceso a una educación digna, que tiene pocas posibilidades de trabajar, y algunos tienen pocas posibilidades de trabajar porque por tener un domicilio en un barrio alejado no los toman. Entonces creo que hay muchas cuestiones que van más allá de discusiones que se sintetizan en un título y que tienen que ver con la proclamación de derechos humanos, que es mucho más profunda. Bien, vamos con Héctor Martín Galeano, dale. La lucha frontal contra el narcotráfico no se da de bruces, esta idea con el proyecto denominado de blanqueo de capitales que propuso el gobierno nacional hace un tiempo. Mira, fue una discusión cuando se crearon mecanismos tendientes a generar condiciones de repatriación de capitales. La discusión sin duda fue y tuvo como uno de sus ejes el tratar de tener el resguardo del origen de cada uno de esos fondos. Yo creo, y Daniel Scioli está planteando, el impulso a una política de repatriación de capitales como uno de los elementos claves para atraer inversión y recuperar en el orden de los 30.000 millones de ingresos anuales para la Argentina. Recordemos que el que ingresaba el capital no tenía que informar cómo lo había obtenido. Claramente, pero no dejaba. No, yo la voté positivamente, pero de ninguna manera los bancos dejaban de informar cada una de esas operaciones. Los informes de cada actividad bancaria tenía que cumplir todas las exigencias. Ninguno iba a ingresar un dinero si no tenía verificado la institución bancaria. Creo que allí eso está resguardado. Se discutió mucho y se planteó, y yo creo que cuando no hay un acuerdo básico, muchas veces no es conveniente llevar una ley a debate, porque se clarificó muy poco acerca de los alcances, incluso con algunas herramientas que ahora muchas de las cámaras inmobiliarias están pidiendo su prórroga, los cedines, por ejemplo. Quedaron en toda la discusión, y herramientas que podían haber sido útiles quedaron sospechadas o quedaron dentro de una instancia de no utilización, porque ¿qué iba a pasar si alguien estaba por allí? Iba a ser sospechado de algún tipo de ingreso. Yo creo que es clave despejar estas dudas y permitir la repatriación de capitales. Creo firmemente que la necesidad de la Argentina en muchas obras de infraestructura para la calidad de vida de la gente, en muchas obras necesarias para la construcción de vivienda, tiene que calzarse con ahorro de los argentinos afuera. Algunos dirán, estamos premiando a alguien que evadió. Es probable que con esto tenga un beneficio, pero no me cabe duda que es muchísimo mayor el beneficio que van a tener los argentinos que no tienen agua. Tuvo una actitud dolosa cuando sacó la plata. Hay de todos, ahí hay de todas. Y esto no es una instancia solamente de los capitales en el exterior. El tema es el siguiente: ¿qué hacemos? Esa actitud dolosa en algunos casos, de resguardo en otros, con los distintos calificativos que querramos ponerle. Yo despejaría claramente lo que tiene de actividades ilícitas, del narcotráfico, el resto de los recursos que están declarados en el exterior. Poder repatriarlos, me parece que allí nosotros necesitamos inversiones en la Argentina. Y poder tener viviendas, poder tener agua potable, poder tener cloacas, poder generar apoyo a actividades que generen empleo,
no me cabe duda que el beneficio va a ser muy, pero muy superior a quizás el perdón a algunos que no actuaron bien. Cortita, Héctor. Sí, no, parece ser una pregunta que no tiene que ver con la gestión, pero por lo menos a mí me mete un poco de ruido. ¿Cuál es la opinión de ustedes cuando, por ejemplo, trascienden las declaraciones juradas de la presidenta que alcanza casi los 100 millones de pesos o de su hijo en los 30 y pico? Son personas millonarias, no crea una distancia muy grande con el hombre de a pie, digamos, ser millonario en la política. Se los pregunto a ustedes, se los voy a preguntar cuando vengan tal vez los otros dirigentes de los diferentes partidos sobre las declaraciones juradas de sus candidatos. Pero ahora están ustedes dos acá y bueno, trascendieron estos números y quería preguntarle cuál es la opinión en cada caso. En primer lugar, me parece necesario, saludable, que todas nuestras declaraciones juradas se conozcan. Yo vengo presentando declaraciones juradas del año 91. Como intendente de en la primera vez. Me parece que lo bueno de esto será que es la posibilidad de constatar cómo cada uno se ha desempeñado y cuáles son las actividades que cada uno tiene y cómo puede ir subiendo o mejorando su patrimonio. Yo no invalido al que tiene plata para hacer política o al que no tiene plata que haga política o no. Lo que me parece central es no detenernos, es que si es rico o no es rico para hacer política, es si lo obtuvo en buena manera o no. Allí me parece el tema central. Si no, es como que estaríamos poniendo categorías. Los que tienen más de tantas millones de declaración jurada no pueden ser candidatos, etcétera, etcétera. Lo que a mí me interesa y es clave para resguardar es que muchas de estas exigencias lo que buscan es tratar de garantizar la transparencia en los actos de cada uno de los funcionarios y que puedan demostrar sus bienes en las distintas actividades que han tenido ejerciendo la función pública o que tienen de su actividad privada. Me parece que la difusión, cuando aparecen muchos montos, pueden llamar la atención, pueden ser cifras grandes para el común, es verdad. No son cifras que a lo mejor hay mucha gente que tiene tantos o tales recursos. Pero me parece que es un paso donde en la construcción de la democracia, en la construcción de la confianza de los ciudadanos con sus representantes, es un paso a dar. Será después y llegará el momento, ojalá que sea una rutina, que donde esté, y bueno, sabemos, somos personas expuestas públicamente, por lo cual esa es parte de lo que necesariamente sabemos que de nosotros se tiene que conocer. Máligo Ferreira, la última pregunta. Puente Santa Fe Paraná, seguramente en su gestión y en sus bancas van a tener alguna respuesta que dar en este sentido. Los escucho atentamente. Disculpa, me sonreí porque es una pregunta que realmente nos interpela, que de alguna manera sabemos que esto tiene una deuda para la ciudad de Santa Fe y para la ciudad de Santo Tomé, para la región. Así que, y porque esta mañana también frente a una pregunta similar yo recordaba, en realidad al justicialismo también nos interpela porque, digamos, es la deuda que tiene la Nación a partir de que la provincia se hizo cargo de la autovía de la Ruta 19. Digo esto también porque hoy por hoy que tantos echan responsabilidades para todos lados, en el justicialismo cuando había que hacer algo lo hizo sin importar a quién le tocaba, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos esta creencia pendiente. Nosotros fuimos haciendo un seguimiento del tema. Hoy creo que estaríamos en condiciones de decir que ojalá este presupuesto nacional, quienes son diputados nacionales, logren, y Omar lo está haciendo, que exista un crédito para este puente, porque ya los estudios están hechos y ahora viene la etapa de la licitación. Ojalá esto se concrete en el menor plazo posible. Bueno, dos respuestas y forma parte, y otra cosa. Forma parte del acta compromiso que asumió Daniel Scioli con la provincia de Santa Fe, sea quien sea el gobernador, y la va a sostener con Miguel Lich. Para alguna otra ocasión quedará el otro puente, no el otro puente, porque la pregunta sí, claro, apuntaba también al Santa Fe Paraná o Paraná Santa Fe, en lo cual hemos tenido expresión. En primer lugar, tenemos información sobre una obra que para muchos existía en los discursos. Aparece un primer trabajo hecho por una consultora que honestamente no conozco, por lo cual
estamos hablando sobre el desconocimiento del contenido del trabajo técnico. Hablamos en base a la trascendencia y en base a la trascendencia qué gestiones uno ha hecho. Aparece un estudio de una consultora, no es la decisión final de Vialidad Nacional. Vialidad contrata a alguien para que realice un estudio en base a pedidos de 2 provincias, de dos municipios. Allí que tenemos, seguramente por lo que ha surgido es como que hay algunos informes de algunas opciones que dejan de lado una valorada por instituciones locales. Lo que hemos solicitado, ¿qué es? Que se incluyan los estudios para profundizarlo y que haya una información muy profunda de todas las alternativas. ¿Por qué? No solamente porque necesitamos conocerlas todas, sino que se invite también a los que tienen el conocimiento técnico a la altura de seguramente esas consultoras para opinar también, porque no es un puentecito, una obrita menor, es una obra que supera el interés de 2 ciudades o de 2 provincias, es una obra de carácter regional, que impacta en la circulación de todo este corredor. Por lo cual claramente queremos que se profundicen los estudios, que existan las audiencias públicas de información sobre lo que cada una de estas propuestas se está planteando, para saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y que no se deje ninguna de estas opciones sin analizar. Por lo cual, si hay un interés puntual en alguna de estas, es bueno que se lo analice. Debo decirlo con claridad, no he tenido acceso a esos informes como para hablar desde una es mejor que la otra, pero me parece que lo mínimo que hay que hacer es analizarlas a todas, informarlas, contarle a la ciudadanía, a las instituciones, sus pros y sus contras. Y creo que en esto las 2 provincias tienen que intervenir activamente, no es un corredor menor, o que un barrio de una ciudad dice dónde va a estar la cabecera y el otro barrio elige tal cosa. Supera largamente la envergadura de la obra ese nivel de decisión. Gracias a los dos, pero antes quiero 20 segundos a cada uno, porque me quería guardar esta pregunta porque me parece que es importante y habla también de la competencia en esta última carrera, digamos, hacia la senaduría y hacia la Diputación Nacional. Anita Martínez fue noticia hace 2 o 3 semanas atrás, digamos, por un informe justamente que revelaba mi compañero Héctor Galeano, de la Justicia Federal, digamos, con competencia electoral, tiene brindó justamente la documentación de un procesamiento del año 2006 de Anita Martínez. ¿Qué opinan ustedes como candidatos a legisladores también? ¿Estudiaron digamos, alguna presentación digamos, ante la Justicia Federal? Honestamente no. Tomamos la información con sorpresa. Desconozco la implicancia de ese informe de la Justicia Federal que informa, si tiene la instancia de cosa juzgada o en trámite para impedirle o no ser candidata. Eso seguramente el Tribunal Electoral habrá evaluado ese informe y habrá merituado si las implicancias del informe que estaban le permitía ser candidata a diputada nacional. Es una cuestión ¿no? ética más que me parece, Sí. ¿no? Creo, por eso he ido a alguna presentación para ayer, por ejemplo, los 2 candidatos de Massa aquí dijeron tiene que explicar públicamente realmente lo que sucedió, Anita, porque no es como, no podemos naturalizar que un candidato tenga un procesamiento, digamos, más allá de que lo permite, digamos, que se presente, pero digo, naturalizamos todo. La verdad que los datos a veces a saber, porque Anita Martínez fue candidata a intendenta, y esta información no estaba porque la justicia provincial no tiene esa información o no la pide. Quizás lo que tengamos que tener es que en todos los cargos esta información esté presente. Bien, Silvina. Sí, no, coincido con Omar, creo que si, como dijo él, si ya fue candidato a intendente y ahora esta información no estaba, habrá que revisar cuáles fueron los controles, si no tiene toda la certeza. Uno, la verdad que hay tantas acusaciones cruzadas que lo que intenta es llegar al ciudadano con
con lo que queremos para nuestro país en los próximos 4 años. Creo que ha habido tanta cosa cruzada de denuncias y de cosas, de quienes levantaron las banderas de la transparencia y demostraron que tienen varias cosas ocultas que no son tan transparentes. Y me parece que, bueno, yo aspiro a la madurez de la ciudadanía para valorar estas cuestiones. Y nosotros, desde acá, siempre les dijimos quiénes somos, dónde estamos y qué queremos para nuestro país. Creo que además de lo de Anita Martínez, hay cosas de quienes hoy pretenden ser oposición que no explican claramente cuál es su proyecto de país, y nosotros que somos más grandes y tuvimos alguna experiencia de esa forma de gobernar sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces aspiramos a ese debate, creo que es más profundo y el que tiene que llevar la ciudadanía a la cabeza el 25 de octubre cuando decida qué boleta poner en la urna, porque claramente no es lo mismo Scioli que el resto de los candidatos. Muchos mensajes acá me recriminan justamente el tema de que no le mostré ningunos mensajes, pero se los vamos a dar a Grael. ¿Cómo no? ¿Está por ahí Grael? Allá está Grael. Sí, ahí está. Y Pablo también está por También ahí. está Pablo. Bueno, tanto a Silvina como a Omar le vamos a dar todos los mensajes. Te sepan disculparnos porque queríamos aprovechar justamente a los dos protagonistas de estas elecciones, a dos de los protagonistas, así que es contenido para ustedes, para poder tener la mayor claridad a la hora de votar. Gracias. Gracias a ustedes, muy Perotti, muchas amables. gracias, Fran.